imparte la asignatura de factores interculturales en el máster MASELE y también coordina las prácticas de este máster con el profesor Christoph Ehlers. Él es el promotor de la doble titulación internacional entre las universidades de Islandia y Sevilla. Ha participado en numerosos cursos de formación, profesores de español como segunda lengua, organizó y dirigió un curso de posgrado de formación de profesores de español para inmigrantes en el curso académico 2003-2004. En septiembre de 2004 fue uno de los organizadores y coeditor de las actas del 15º Congreso Internacional de ASELE y hoy viene a hablarnos del uso de la metodología de clase al revés en la asignatura que imparte en el máster. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve para dar un poco de tiempo para el debate. Bueno, el máster MASELE es el máster que tenemos en la Universidad de Sevilla de formación de profesores de español como lengua extranjera. Empezó hace ya 5 cursos, esta es nuestra 5ª promoción y justo el año pasado pasamos ya a la acreditación, o sea que es un título ya acreditado y evaluado y realmente está funcionando bastante bien. Nosotros en general, el profesorado y creo que el alumnado termina bastante contento con este máster porque el único grave problema que tenemos que no es achacable ni a la universidad ni a los que organizamos, ni a los que damos clases, ni a los organizadores del máster, es achacable al Distrito Único Andaluz, que obliga a que las clases no puedan empezar hasta final de octubre más o menos, pero eso pasa en toda Andalucía. Y claro, hay que empezar en octubre y tener un máster desde octubre hasta y en mayo acaban las clases y en junio en teoría tienen que defender los TFMs, es imposible meter tanta carga docente, entonces los alumnos se ven un poco agobiados, sobre todo ahora los primeros meses, cuando si empezáramos igual que empieza el grado, empezáramos ahora, la cosa podía ir mucho mejor, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos con nuestro máster. Yo voy a hablar de la asignatura que imparto, que es factores interculturales en la enseñanza, bueno, en el contenido y desarrollo, de las clases de L. Y voy a hablar sobre todo de cómo la imparto, la metodología que sigo, porque sigo una metodología que se denomina de clases al revés. Y luego explicaré un poco más para quien no sepa lo que es esto. Voy a empezar pidiendo que el público piense durante medio minuto o algo rápido la imagen que es ahora, después de haber estado estos 3 días aquí en el Congreso de ASELE pensando sobre el profesor y qué es lo que debe ser el profesor, cuáles son los mejores profesores y demás, pensad un momento cuál es la imagen que se obtiene de un profesor de L, un buen profesor de L en medio de una clase de L, ¿vale? Pensadlo un momento, ¿vale? ¿Bien? ¿Todo el mundo lo tiene ya en mente? Bueno, mi visión de un profesor de L está más en esta línea. Voy a poner varias imágenes a ver si vais captando la idea de lo que yo creo que para mí debe ser un profesor de L, ¿vale? Son varias fotografías bastante interesantes. No sé si se puede percibir, no sé cómo está aquí, pero es de un fotógrafo chino muy famoso, no sé si han oído hablar de él, se llama El Hombre Invisible. Bueno, hace cosas donde intenta aparecer como invisible, ¿no? Si ahí lo ven la silueta, pero a través de maquillaje, de una larga elaboración para cada una de estas fotografías, logra este efecto que estamos viendo aquí. Aquí se le ve un poquito más, ¿vale? Bueno, pues este es para mí el profesor ideal en una clase, ¿no? Aquel que es capaz de adaptarse a los alumnos, a la situación, al contexto, al nivel, a las circunstancias, que no es el protagonista en la clase, sino que deja que el protagonismo sea del alumnado, ¿no? Quizás la foto que más me gusta de todas sea un poco esta, porque también tenemos que dar, el profesor ideal tiene que dar una enseñanza personalizada, ¿no?, a cada alumno, pero tiene que dejar que el alumno sea el protagonista, porque parece que se nos olvida, pero ya lo estuve discutiendo en la comunicación que di el año pasado, pero aunque todos sepamos que esto es verdad, que debemos dar el protagonismo al alumnado, luego nos resulta muy difícil, porque nos ponemos aquí en la palestra, nos ponemos a hablar, a hacer las cosas nosotros, y no dejamos que sea el alumnado que es el que esté en primer lugar. Luego, por otro lado, esta foto me gusta porque el profesor tiene que ser alguien intrusivo, tiene que meterse en la piel del alumno y tiene que lograr sacar lo mejor de él y con un tipo acompañarle, porque si el alumno no necesitara profesor, pues la verdad es que sobraríamos, ¿no? Entonces esta es mi imagen. No sé si queréis tenemos un pequeño, que no tenemos mucho tiempo, pero si alguien quiere comentar algo sobre esto.
¿Bien? No, yo la imagen que tenía era la del malabarista, como así cuando nos has dicho de repente. Ya, pero ese es un protagonista, ¿vale? Y si es un protagonista que lo quiere hacer todo, entonces cuando es el alumno el que tiene que hacerlo, ¿vale? A mí una imagen, bueno, una metáfora que me gusta, que se la oí a Chomsky, Noam Chomsky hace 2 o 3 años en una conferencia que estaba grabada en internet, él decía, no, los profesores tienen que ser como aquellos que arrojan cuerdas y el alumno es el que tiene que subir la cuerda. Bueno, quizás Chomsky, una cuerda sí es muy difícil de subir, quizás deberíamos ponerle nuditos a esas cuerdas y lo que tenemos que hacer los profesores es ponerle nudos, o incluso mejor, poner una escalera para que el alumno suba mejor, de esas que se pone en la pared, o incluso mejor, si somos capaces de hacer una escalera con escalones así más cómoda y demás. Esa es nuestra función, poner las condiciones para que en el aula el alumno sea capaz de construir su propio conocimiento, sea de una lengua o sea de esto, sirve para la materia que sea, ¿vale? Entonces, para mí, la mejor metodología para lograr esto es lo que se conoce hoy día como las clases al revés. Yo voy a contar un poco mi historia de cómo llegué a las clases al revés. Llegué antes de que se supiera que se llamaba así y que hubiera gente que estuviera defendiendo Flip Learning. Llegué precisamente en nuestro máster, el Máster Más L. Hace 5 años yo tenía que dar una clase que no era esta de la que voy a hablar ahora, sino que era una clase de procesos psicológicos del aprendizaje o la adquisición de una L1, una L2 y una lengua extranjera. Una clase, y yo estaba preparando el programa para esa clase, el proyecto docente, el programa ya estaba, el programa lo había preparado una compañera, Victoria Camacho, porque era quien tenía que dar esa clase, pero ese año, por circunstancias, la tuve que dar yo durante los 2 primeros años de Más L. Y cuando vi la lista de alumnos que tenía matriculado, me di cuenta que tenía 8 alumnos y 8 temas. Y digo, uy, 8 alumnos, 8 temas. Y esto es una clase de máster, donde los alumnos se tienen que preparar para ser profesores. Digo, bueno, pues qué mejor, en lugar de yo dar los temas, de escribirle a los alumnos, decirle cada uno de vosotros tiene que preparar uno de los temas y responsabilizarse de discutirlo en clase. Y yo sirvo de guía, de facilitador, de ayuda. Y entonces, como 2 meses antes de que empezara la clase, les mandé a todos los alumnos mi brillante idea. De los 8 alumnos, cuando empezó la clase quedaron 4, ¿vale? Pero la clase salió bien. De los 4 que quedaron funcionó la cosa muy bien. Luego ya 2 años después, cuando empecé con la asignatura esta, ya tenía claro que tenía que hacerla totalmente al revés. Y ese mismo año, eso fue hace 3 cursos, fui a un EABE que tuvo lugar en Algeciras. EABE es el Encuentro Andaluz de Blogs de Educación, y allí descubrí que se llamaba, lo que yo estaba haciendo en la clase de máster, se llamaba clases al revés. Y es algo que nunca se me hubiera ocurrido. Yo por mí mismo no me habría atrevido a hacer en las asignaturas que normalmente imparto en la facultad, que son asignaturas de primero, con mucho alumnado, pero en ese momento decidí que si yo creía en este modelo, yo tenía que hacerlo así en todas mis asignaturas. Y desde entonces cambié radicalmente y todas mis asignaturas las hago así. Resultado, tengo muchísimo más trabajo, pero estoy muy feliz. Mis alumnos, depende, hay la gran mayoría y sobre todo los que tienen ganas, tienen autonomía, ganas de trabajar por sí mismos y demás, están muy contentos también. Y hay otro número que, puesto que requiere mucho más trabajo también para ellos, pues pone reticencias, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que el resultado es bastante satisfactorio. Aquí lo que voy a contar es qué hago en esta asignatura. La asignatura se llama Factores interculturales. Entonces tenemos en cuenta pues qué es lo que supone para un profesor de L tener que enseñar al alumnado de muy diversas culturas. Entonces, de nuevo, me pasa como casi todas mis asignaturas, hay demasiadas culturas, demasiadas lenguas, no lo podemos cubrir todo, y lo que suelo hacer con esta clase es bastante ingeniería. Antes de empezar la clase, de nuevo, ahora ya no los aviso 2 meses antes, les aviso 4 meses antes. La clase, por ejemplo, este año empieza en marzo, y les he mandado un mensaje esta mañana para que vieran esta comunicación a través de Periscope, que la estamos emitiendo, y un poco para lanzarles a ellos el reto, ¿no? Al alumnado, decirles, bueno, tenemos esta clase, ahora mismo tengo matriculado creo que unas 10, aunque los alumnos todavía se están matriculando. Yo a los alumnos que tengo matriculados les digo, tenéis que elegir una cultura, una lengua, ¿vale?, a la que imagináis que en el futuro os queréis dedicar como profesores. Es decir, son a lo mejor gente de filología inglesa, tiene ideas de irse a Estados Unidos, a Canadá, pues vale, para estudiantes que tienen como lengua nativa el inglés, o alumnos que están interesados en enseñanza chinos, pues chinos. Ahí en China hacemos China del Norte y China del Sur, porque son 2 culturas muy diferentes. O gente que está interesada en un país africano concreto,
¿vale? Entonces yo les digo a ellos que ellos decidan. Y entonces yo intento hacer, a raíz de eso, un poco de ingeniería, intento arreglármelas, y hasta ahora, los años anteriores siempre lo he conseguido, para que en clase, además de los alumnos matriculados, o intentar animar a alumnos Erasmus que también se matriculen, o traer alumnado chino, que cada vez tenemos más alumnado chino, y además yo me encargo de un grupo de alumnos de Hong Kong que vienen a dar clases de español, de chino como lengua extranjera y no saben nada de español. Eso me complica la vida porque ahora mi clase tiene que transcurrir en español, en chino y en inglés, pero como es una clase de factores interculturales, lo que hace es enriquecerla. Y normalmente suelo tener 10, 12 alumnos matriculados, pero a clases suelen venirme 20 o 21 por ahí. Y suelo hacer grupos de estas culturas y les mando 2 proyectos a los grupos. Y eso, en eso es lo que consiste la clase. Los 2 proyectos son, uno, en el poco tiempo que tenemos, una asignatura de 4 créditos nada más, no da mucho tiempo, pero hacer una comparación intercultural entre los miembros del grupo. En cada grupo siempre hay alguien, intento, si puedo, que haya alguien de habla nativa española, alguien de habla nativa de la lengua y cultura que haya elegido el alumno que está matriculado oficialmente, y normalmente siempre hay uno de estos alumnados que viene de China, porque los chinos el año pasado tenían como 10 en la clase, la mitad de la clase. Entonces la verdad es que sale una cosa muy enriquecedora. Luego el segundo proyecto que tienen que hacer es eso que han trabajado en la comparación intercultural. Para el último día de clase tienen que preparar una propuesta didáctica, una unidad, una actividad. Y en los últimos años, bueno, en el último año y cada vez más, lo que estoy enfatizando es que esa propuesta didáctica sea también activa, es decir, que no sea el protagonista el profesor que está presentando algo, un tema de cultura o lo que sea, sino que sean los propios alumnos los que tienen que construir ese tema de cultura. Y eso cada vez estoy insistiendo más, siguiendo la línea de lo que Bayram está proponiendo últimamente, ¿no? de que sean proyectos de cierto modo, lo que ellos diseñan, ellos lo diseñan, no tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Porque no nos daría tiempo, pero diseñarlo para una clase, un proyecto de investigación servicio, de aprendizaje servicio que se llama, ¿no? Algo que luego pueda tener o investigación-acción, algo que tenga un efecto en la realidad. Y en cuestiones interculturales, pues hay muchos de estos proyectos y ellos tienen que venir con un original y presentarlo al resto de los compañeros, y el resto de los compañeros lo evalúa a través de rúbricas, y el resto de los compañeros también hace propuestas para mejorarlo y demás. Esto, por supuesto, para que funcione requiere las clases al revés, puesto que la teoría no la vemos en la clase, sino que se ve fuera del aula. Ahí tuve suerte también, me invitaron a Vigo a dar un curso de lingüística aplicada del nivel de máster también, y precisamente la parte que tenía que dar era todo lo que tenía que ver con la interculturalidad. Entonces allí en Vigo tienen un sistema que graba las clases automáticamente, grabé aquellas clases y esas clases las pueden ver los alumnos para un poco ver el contenido, o tengo también asignadas lecturas o otro tipo de material, de vídeo, o sea, tenemos un montón de materiales que ellos... También les pido a todos, puesto que es interesante, que describan un encuentro intercultural, siguiendo el modelo que desarrolló Bayram y otros colegas para el Consejo de Europa. Si lo buscan en internet, se llama autobiografía de encuentros interculturales. Es una guía que te va describiendo paso a paso cómo describir y cómo reflexionar sobre un encuentro que hayas tenido. No tiene por qué ser negativo, normalmente solemos insistir en los conflictos, pero puede ser algo positivo, que has tenido con alguien de otra cultura y cómo te has sentido y cómo lo has intentado, lo que has aprendido de ese. O sea que a todos los alumnos siempre le hago hacer este tipo de cosas, ¿no? Uno de los problemas, quizás el primero, porque más se suele criticar a las clases al revés, yo creo que puede estar, no sé si se lee bien este chiste de Mafalda, pero lo que viene a decir es, bueno, Mafalda obsesionada con sus obsesiones, ¿no? Ahora se da cuenta que Argentina está abajo, entonces ellos deben estar boca abajo, ¿no? Que es como me gusta a mí estar en mis clases, al revés de lo que... pero ella dice al final, ¿y esto qué prueba, no? Pues que por vivir cabeza abajo a nosotros las ideas se nos caen, ¿no? La crítica suele ser, lo que la gente me dice, ¿no? La primera vez que yo le pregunté a uno de mis colegas, bueno, sí, que voy a dar las clases al revés, son los alumnos los que van a construir. ¡Ay, qué bien! Esto, uno quiere dar clase, ¿verdad? Luego se ha dado cuenta que trabajo mucho más de lo que trabajaría si diera una clase normal, pero es la percepción que se tiene, ¿no? Uno piensa, y por eso es muy difícil romper el modelo tradicional, ¿no? Que uno tiene un tocho de conocimiento y que uno tiene que transmitirlo al otro, ¿no? Y lo que sabemos hoy día, todas las investigaciones de pedagogía y demás, es que la educación
facilitación del aprendizaje no funciona así. La imagen de un contenido que tiene el profesor, que es volcada sobre algo vacío en la mente del estudiante, eso no funciona. Es el estudiante el que tiene que construir su propio conocimiento. Entonces, por mucho que nosotros le digamos bla, 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 y hagamos clases maravillosas y demás, si el alumno no hace algo con eso que nosotros estamos transmitiendo, puede ser que lo único que haga es un examen, pero ese día a lo mejor se acuerda de lo que le hemos explicado, pero luego se lo olvidará. Yo aseguro que lo que aprenden mis alumnos de esta manera no se les olvida, por lo menos no se les olvida fácilmente, ¿vale? Por eso yo creo que es la gran ventaja de lo que es esto de las clases al revés. Y una de las cosas que más me inspiran a mí es esta cita que encontré en ese AVE, precisamente donde decidí cambiar las clases al revés, por eso está tan mal, que es una cita de Antonio Machado, que en cuestiones de cultura y saber solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Es decir, que cuanto más demos, porque hay mucha gente que coge el conocimiento y se lo guarda, no sé para qué lo quiere, cuando en realidad lo que tenemos que hacer con el conocimiento y lo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos es que hagan cosas prácticas con él, porque así es como realmente lo van a aprender, ¿vale? Esto ya lo tuiteé con el hashtag de aquí del Congreso esta mañana, así que debe estar por ahí, pero voy a mostrar, uso mucho las redes sociales, uso mucho Twitter, aunque a los de máster no les gusta tanto Twitter, son más por los de grado. El grupo de Facebook es lo que mejor me ha funcionado, puse un grupo de Facebook y ahí la gente sí que ha interaccionado bastante más. Si alguien quiere oírme mucho más extendidamente hablando de esto, el 2 de julio di una ponencia en mi universidad, tenía 1 hora, tenía 2 horas, pero 1 hora de hablar y 1 hora de discusión, pero hablé 1 hora y media y puse todas las ideas, pero aquí lo apliqué a mi asignatura de primero de lingüística, ¿vale? Eso está en tupus.es. Luego un blog, también recomiendo a mis alumnos, el profesor que daba antes la clase era Miguel Peiró, está de Factores Interculturales, yo la heredé de él tiene un blog de comunicación y cultura que también forma parte de ese conocimiento que los alumnos tienen que ir viendo fuera del aula y que luego discutimos en el aula, y aquí tienen alguna información sobre lo que son las clases al revés y todo esto. Y ahora, con fin de tengo aquí mi grupo de Facebook, que usé con los alumnos para que se hagan una idea de lo que fue la asignatura este curso pasado, porque ahí no solo yo, sino fundamentalmente ellos fuimos compartiendo todo lo que iba sucediendo en la asignatura. Es un grupo de Facebook privado, porque para que los alumnos pudieran poner vídeos, fotos y demás, sintiéndose un poquito más salvaguardados. Entonces, el curso pasado también fue especial porque pedí a Golden Mac, la tienda de Apple, bueno, distribuido desde Apple allá en Andalucía, que me prestaran 20 iPads. Así que tuve un iPad para cada uno de mis alumnos. Ahí corrí un riesgo, porque si le hubiera pasado algo a alguno de esos iPads, el responsable era yo, pero bueno, al final salió muy bien. Añadió también complicación, porque algunos de los alumnos no sabían usar muy bien los iPads, pero funcionó genial, eso de que todo el mundo tenga su propia herramienta y pueda en cualquier momento mostrar lo que haya ido preparando y demás. Entonces yo uso también esa asignatura hace ya 3 años. Uso arteterapia y los pongo a dibujar su identidad intercultural y describirse, así es la primera actividad que hacemos, así, eso son algunas de las cosas que hicieron. Otros años lo que he hecho es traer papel y pintura de dedos para que los alumnos se expresen. Este año lo he hecho en el iPad. Me gusta más con pintura de dedos, sí, tengo que decir la verdad, aunque no quedó mal tampoco en esto, ¿no? Esa sería la primera actividad que hicimos. Luego hicimos también alguna de estereotipos, ¿no? A ver si esto puede ir para adelante. Esto es lo que sería, como es el aula, que están a través de los iPads. Bueno, si no tenemos iPad, usamos lo que se llama Bring Your Own Device, trae tu propio dispositivo. Eso lo usé el año anterior, no tenía iPad. Los alumnos han traído ahí canciones de sus respectivos países o música para compartir, ¿no? Lo que son las distintas... otras veces trajimos también películas y demás para que compartieran entre todos. Y claro, yo tengo suerte, pero también me lo he ingeniado para tener una clase que es culturalmente muy diversa, con gente de muchos países distintos, con lo cual el conocimiento se construye solo, la verdad, y realmente es muy enriquecedor para todos. Yo aprendo mucho. También esto, si pongo las fotos estas, puede verse quizás sí. Esto es una dinámica, soy muy malo haciendo dinámicas de grupo, pero también me animé. En esta lo que hacen los alumnos es andar por la clase y primero todos miran hacia abajo y interaccionan entre todos mirándose hacia abajo, luego miran hacia arriba, pero tienen que mirarse unos a otros así de soslayo desde arriba, y luego se miran así horizontalmente. Y entonces
luego hablamos de cómo se sentían en cada una de las posiciones, ¿no? Y entonces esta actividad es un poco para destacar cómo una de las cosas más importantes que tienen que aprender mis alumnos es que cuando seamos profesores no tenemos que sentirnos superiores ni inferiores a ninguna otra cultura, sino que tenemos que sentirnos todos como iguales, porque así es como podemos lograr que nuestro alumnado aprenda, ¿no? Una de las cosas esenciales en esta clase, o lo que para mí, lo que necesita un buen profesor de él en el ámbito intercultural, es tener una conciencia, una sensibilidad intercultural que le permita ser no solo tolerante, eso sería el primer nivel, ¿no? Sino aceptar a los que son diferentes y querer enriquecerse con lo que los demás tienen de bueno y que nos pueden aportar, ¿no? Entonces aquí se ve un poco lo que era esa actividad. No sé si me salió muy bien porque había mucha gente y muy poco espacio. Ahí se ve la diversidad cultural de mi clase. Bueno, paso un poco más para allá porque no tengo mucho tiempo. Vemos... estas cosas, aquí ya los alumnos, como no nos dio tiempo en el viaje ese alrededor del mundo, eran muchos alumnos, no podían ver todas las canciones, escuchar toda la música de todos los demás, pues les pedí que la compartimos por internet, en Facebook, y así todo el mundo pudo ver la música de todos. Aquí tenemos cosas que empezaron a compartir ellos de la música. Esta es una chica de Ghana, de África. Tuve suerte, el año pasado, bueno, tengo suerte siempre me viene gente que es muy interesante, además que tiene mucho que aportar. Entonces la gente va, aquí es donde estamos con esa actividad, con música de Brunei, Borneo. Aquí está lo que suele ser, esta es mi clase favorita, ¿vale? Donde están los alumnos, podemos ponerlo quizá un poco más, darle alguna foto, donde están los alumnos trabajando en los distintos grupos. Por ejemplo, aquí hay una chica de Islandia, 2 chicas de China, una chica de Grecia, ahí esta chica de Colombia, una chica de Canarias, o sea, en todos los grupos siempre. Aquí había un estudiante de doctorado que además es profesor de Nahuatl, de lengua mexicana, o sea que también no solo nos preocupamos de la cultura española de España, sino que también nos preocupamos de que el ámbito del mundo donde se habla el español es muy rico interculturalmente, que no es lo mismo España que México, entonces teníamos uno de los grupos que se ocupaba de eso. Entonces lo que solíamos hacer es los distintos temas así clave de la interculturalidad, ¿no? O de la cultura, lo que será la comunicación no verbal, todo lo que tiene que ver con las distintas cuestiones culturales, por la cuestión de la desigualdad entre género, el sexismo lingüístico y demás, lo fuimos tratando en los distintos grupos. Ellos llegaban a las conclusiones y luego los exponíamos. Gracias a los Mac era muy fácil, a los iPad era muy fácil hacer exposiciones así rápidas y dinámicas, y yo estaba allí simplemente por si había algo que tenía yo que decir, pues lo decía, y yo creo que lo que yo decía era mucho más efectivo que si hubiera estado yo las 2 horas y media bla 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 bla. A lo mejor hubiera contado teorías muy bonitas, pero a mis alumnos no les hubiera quedado lo mismo que lo hemos hecho así, ¿no? Luego, a ver qué más cosas subimos. Aquí está, en este grupo son las cosas que fueron compartiendo los distintos alumnos. Al final, sí, la evaluación, esto quizás sea de las cosas más importantes. Al final los alumnos, todo ese trabajo que habían hecho durante las horas de clase, no son muchas, son 20 y tantas creo las clases de nuestro máster, lo tenían que recoger en un portafolio que lo podían presentar a mí privadamente, o lo podían presentar en forma de blog o hacerlo electrónico y luego compartirlo con los demás para que también lo pudieran ver. Y luego, además de tener ese portafolio, tenía que estar incluida esa comparación intercultural que habían estado haciendo entre la cultura española o de habla hispana y la que habían elegido, y tenían que presentar también la actividad o la unidad didáctica que habían desarrollado y que habían presentado también en clase. Entonces, en eso es otra cosa clara. Las clases al revés requieren otro tipo de evaluación. No es una evaluación basada en un examen final, sino basada en los productos, en los resultados que los alumnos han ido encontrando. Pues eso, entonces aquí en la página se puede ir viendo todo lo que yo y los alumnos fuimos compartiendo, ¿no? Aquí hablábamos un poco de distintas noticias que salían sobre cuestiones de enseñanza, cómo poco a poco se va moviendo, ¿no?, el mundo de la educación, y todos somos conscientes de que es necesario cambiar la manera que tradicionalmente se han venido a dar las clases, y las nuevas tecnologías y este mundo
globalizado en el que vivimos nos lo permite, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las alumnas de la chica de Ghana preguntó, bueno, ¿y cuándo empezó por primera vez tuvieron las mujeres derecho a voto? Bueno, pues inmediatamente se lo plantea a través del grupo de Facebook en una foto, ¿no? Donde quedaba bien plasmado cuando sucedió eso, ¿no? Luego fotos que fuimos encontrando por ahí, cosas que nos podían servir para hacer distintas aplicaciones prácticas para el aula y demás. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Desde que estoy haciendo esto me lleva mucho más trabajo. Quizás sé que tengo que insistir mucho al alumnado para que haga todo lo que yo quiero que haga. Quizás les pido demasiado, pero en general el alumnado al principio se queda un poco chocado porque empiezan a recibir emails 4 meses antes de su profesor diciéndole, bueno, tenéis que empezar a ir a eventos interculturales para coger esta conciencia intercultural y reflexionar sobre ellos. Tenéis que pensar en una cultura en la que queréis estudiar y empezar a pensar en las distintas fiestas, cómo se hace en nuestra sociedad, cómo se hace en esa cultura, y empezando a recopilar información para que cuando lleguéis a la clase tenéis que ver los vídeos que yo grabé en Vigo. Les pido que antes de que vengan a clase vengan ya con un bagaje para que en clase podamos ponernos a trabajar y hacer. Entonces es muy diferente a lo que suele suceder en las clases tradicionales, ¿no? Las demás clases que dan mis compañeros, el profesor da una teoría y luego deja al alumno solo a que haga su trabajo, ¿no? Y luego en tutorías a lo mejor lo acompaña y demás, pero yo creo que de esta manera es mejor que el alumno traiga el trabajo ya hecho antes de que empiecen las clases, y en las clases todos juntos hacemos los productos que se requieren. Y yo creo que nada más, esa es la idea central, y ahora podemos tener una discusión sobre beneficios, prejuicios, ventajas o desventajas. En 2 minutos. 2 minutos nos quedan. Bueno, pues 2 minutos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿El qué, perdón? Que me toque yo presentar. Bueno, no pasa nada. Ya que tiene que venir aquí alguien, ¿no? Sí, viene la profesora ahora. Vale, pues. Gracias. Sí, nada, gracias. Yo la verdad no había escuchado mucho esto de al revés. La clase al revés. En inglés se llama Flipped Learning o Flipped Classroom. Se suele más Estuve investigando porque me llamó la atención al revés, entonces me encontré con eso. Y me vino a la mente cuando yo tuve una clase de fonética, la profesora pidió que los estudiantes tuvieran un tema y lo explicaran, ¿no? Y entonces estuve yendo de oyente a esa clase. Estaba yendo de oyente y eran muchas semanas donde los estudiantes hacían la clase. Sí. Entonces la verdad yo me sentía muy perdida porque yo pensaba, yo tenía algún conocimiento de fonética, entonces yo sentía que a veces los estudiantes estaban dando información errónea. Entonces ahí yo me pregunto si a veces es mal, perjudica al resto de los estudiantes o no. Mira, si lo haces así como tú me estás diciendo, no, en lugar de yo preparar el tema, es el alumno el que prepara el tema, lo presenta aquí, pero lo presenta de una forma tradicional, es exactamente lo mismo, pero en lugar de un profesor es un alumno, ¿vale? Entonces el alumno sale más enriquecido porque tiene que prepararse un tema, pero el alumno solo sale enriquecido para ese tema, ¿vale? Y los demás, los que están escuchando, pueden salir perjudicados porque el tema no tiene la misma calidad, ahí tienes tu razón, de la que podría haberle dado el profesor. Pero como que de lo que se trata, las clases al revés no es que ahora los alumnos sean los profesores, sino que ahora lo que hay que hacer es los alumnos ponerlos a trabajar en proyectos, y lo que tienen que hacer es presentaciones no de un tema, sino de las cosas que han ido trabajando, y el profesor tiene que estar ahí encima para asegurarse que la calidad de esas presentaciones, y además luego la cosa más importante es la evaluación en todo momento. Tu profesora esa que había hecho eso tenía que haberse asegurado de que vosotros estuvierais tomando nota y diciendo, oye, no, que eso está mal, para que el alumno aprendiera, porque si el que está haciendo la presentación lo está haciendo mal y cree que lo está haciendo bien y nadie le dice que lo está haciendo mal, ahí es donde tenemos el fracaso total. Sí, había unos cuestionarios que los estudiantes tenían que ir llenando. Claro, pero la labor de la profesora ahí era yo lo que suelo hacer cuando tengo los alumnos que hagan las presentaciones, aunque no siempre lo consigo, es que ellos me manden a mí antes la presentación, que yo pueda verla, hablarlo con ellos en las tutorías, asegurarme que va a tener una calidad. Luego, si sale mal, pues no pasa nada, puede servir que salga mal. Hay veces que yo, la gente que lo ha hecho muy mal, les he dicho, oye, mira, ¿habéis dado cuenta de lo mal que lo habéis hecho?
y no sería interesante que lo volvierais a hacer otra vez. Pero de todas maneras yo le insisto a mis estudiantes que yo no quiero que ellos hagan presentaciones donde ellos hablan y me sustituyen a mí, sino que lo que tienen que hacer es presentaciones donde son capaces de presentar el conocimiento de una manera que los demás estudiantes lo aprendan activamente, ¿entiendes? Que no debe ser ese cambio. Bueno, yo creo que tienen que entrar ahora, pues gracias a vosotros por cerrar esto.